buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso. La noticia del día ha sido un nuevo descenso de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo, que luego de 20 semanas descendieron finalmente del millón de nuevas solicitudes. Las solicitudes continuas de la semana anterior pasaron de 16.1 a 15.5 millones, mientras el Congreso en los Estados Unidos sigue sin solucionar el impasse en esta negociación del nuevo paquete fiscal. El Standard & Poor's ayer cerró a solo 14 puntos del máximo histórico. Esto es un incremento necesario de menos del 0.5% para que hoy el mercado marque este registro. Sin embargo, en las primeras negociaciones de la jornada, estamos viendo que los futuros del Standard & Poor's están sin variaciones, es decir, están estancados. Esto probablemente esté asociado a lo que mencionamos del estancamiento también de esas conversaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, con obviamente acusaciones cruzadas entre los demócratas, que ya afirmaron que ellos se bajaron de 3.4 a 2 trillones en su propuesta, mientras que dicen que los republicanos no han aumentado su trillón prometido, y los republicanos siguen afirmando que los demócratas están pidiendo cosas imposibles, con temas de endeudamiento y de emisión de deuda y de pues un déficit fiscal más grande. De hecho, el déficit ayer se dio a conocer en los 10 meses que llevan este año fiscal, llevan 2.81 trillones de dólares en déficit acumulado, quedan 2 meses más, y de alguna manera esto podría ser entendible, la postura de los republicanos de que hacer un gasto mayor pues podría comprometer las finanzas públicas, pero en este momento con tasas de interés tan baja parece no ser una respuesta muy coherente, menos cuando el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, en una entrevista en Fox News, prometió reducir nuevamente el impuesto a las ganancias del 20 al 15% si era reelegido. Hoy a las 10:45 de la mañana, más o menos hora colombiana, tendremos las declaraciones de la líder o la vocera de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, donde pues seguramente vamos a tener más de lo mismo. Medios de comunicación ya están especulando que tal vez este paquete fiscal tendrá que esperar hasta después del receso del Congreso, es decir, negociarse luego del mes de septiembre y solo hasta octubre tenerlo listo. Con respecto a otros factores importantes del mercado accionario, tiene que ver con unos aranceles que implementa Estados Unidos, pues considera que este pago de los préstamos que recibió Airbus por parte de los gobiernos de Francia y de España, y decimos pagos de préstamos porque realmente son subsidios que está recibiendo la compañía, no son suficientes para compensar la situación y eliminar estas malas prácticas. Así que hay unos productos que están sacando de ese conjunto de aranceles que estaba amenazando Estados Unidos, le impondrá a los productos europeos, no estarán productos griegos, productos británicos, pero ahora la mermelada francesa y los cuchillos alemanes entran dentro de ese listado. Está haciendo un ajuste progresivo, todavía no escalan las tensiones completamente. Europa va a esperar la decisión de la OMC acerca de los subsidios que recibe Boeing para tomar determinaciones similares. Mientras tanto, en divisas se mantuvo finalmente el canal de negociación lateral del DXY, no se rompieron los 93.8 unidades para este indicador, y de hecho esta mañana amanecemos en niveles del 93.15, es decir, el dólar no está todavía arrancando en esa tendencia alcista que estábamos advirtiendo ayer. El indicador técnico para las monedas de América Latina sí ya cambió y nos muestra debilitamiento adicional potencial de las monedas de América Latina de hasta un 5.4%, aunque el día de hoy está nuevamente estable frente al día de ayer. En materias primas, los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado el día de ayer, 4.5 millones de barriles. En las últimas 7 semanas esos inventarios han caído en 16 millones de barriles. Sin embargo, el nivel de inventarios, que son unos 514 millones de barriles, es 17% superior a lo que teníamos el año pasado, y la demanda de gasolina, aunque subió, sigue estando un 10% por debajo de lo que tuvimos en el 2019. Por primera vez en varios meses, la Agencia Internacional de Energía redujo el pronóstico de demanda esperada para 2020 y para 2021. Para 2020 serían 140.000 barriles menos de lo esperado, con un promedio cercano a los 91.1 millones de barriles. El segundo semestre de este año estaremos más cerca a los 95, 95.5.
mientras que para el próximo año lo redujeron en 240.000 barriles, cerca de 97.1 millones de barriles. Para que tengan una referencia, la demanda antes de la pandemia, prepandemia, era de más de 100 millones de barriles, así que incluso en promedio el 2021 seguiría por debajo de esos niveles. A pesar de esto, el petróleo sigue muy estable, con cotizaciones de 42.6 dólares por barril del WTI y de 45.3, 45.4 dólares por barril de Brent. El oro está mostrando una moderación en la volatilidad frente a lo que tuvimos a comienzo de semana y se está cotizando cerca de los 1920. Recuerden que hemos mencionado que consideramos que estas correcciones, si bien es cierto abruptas en este activo tan especulativo, son saludables para retomar la tendencia alcista con objetivos, como menciona incluso Credit Suisse, de 2.300 dólares la onza, aunque como mencionamos solo apto para quienes tengan este perfil agresivo de inversionista. En renta fija, la colocación de tesoros a 10 años de 38 billones de ayer cortó en 0,677, un poquito por debajo de lo que esperaba el mercado. Hoy tenemos colocación de 26 billones de dólares a 30 años. En Estados Unidos las tasas de descuento han permanecido estables durante las últimas 24 horas, mientras que en Europa hay presiones en lo que es la periferia con incremento de 4 puntos básicos. Esta semana en Estados Unidos se han emitido más de 42 billones en bonos corporativos que se suman a estos de los tesoros, y también en el acumulado de los bonos high yield va más de 274 billones de dólares, con lo que ya se igualó el monto total emitido durante todo el 2019 en este segmento de mercado. América Latina, tendremos reuniones del Banco Central de México, donde se espera una reducción de 50 puntos básicos adicionales. El de Perú, pues ya está al 0,25, no puede hacer nada más, parece que se va a quedar quieto en ese 0,25. Y en Argentina, los analistas esperan que la inflación se mantenga quieta en el 42.8% corrido 12 meses. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Un mercado muy estático a la espera de que ocurra en temas políticos en Washington. Los dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, empezando con el panorama de Colombia, el día de ayer la Corte Constitucional declaró exequible la segunda emergencia económica por el coronavirus. Esta emergencia, que incluyó varias medidas y auxilios para los sectores empresariales como el subsidio de nómina, la modificación del calendario tributario. Además de esto, la Corte pidió al gobierno demostrar por qué estas medidas ordinarias y extraordinarias de las primeras dos emergencias no son suficientes para atender los problemas derivados de la pandemia. Asimismo, también otro fallo que de ayer declaró inexequible el decreto 802 de junio pasado, mediante el cual el gobierno permitió el traslado a Colpensiones del pago de mesadas equivalentes a un salario mínimo legal de pensionados bajo la modalidad de retiro programado. Esta declaración de inexequibilidad de este decreto se basa también en que días antes ya también se había tumbado el decreto que permitía a las empresas reducir los aportes a las pensiones por 2 meses. Por otra parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la propuesta de reactivación de la ciudad llamada Plan Marshall, que se llevará a la mesa del Consejo de Bogotá, y con esta busca resetear la economía bajo dos frentes principales: endeudamiento y modificación de impuestos, que incluye tarifas solidarias para los que puedan pagar más, como las plataformas de comercio electrónico y los call centers. En cuanto al primero, la alcaldesa aseguró que serán 11 billones de pesos que se pedirán en un término de 10 años para financiar el paquete de medidas económicas, que incluye incentivos para el desarrollo empresarial también. Y el segundo punto serán las modificaciones tributarias, con la que esperan que los ciudadanos puedan aliviar las cargas. La alcaldesa planteó que para el impuesto predial se congelarán los aumentos en la vigencia 2021. Además, habrá una exención de 100% para el 2021 y 2022 para museos, teatros y restaurantes, y de 50% hasta 2030 en la tarifa plena del impuesto. Además, también de algunos descuentos tributarios para estratos 1, 2 y 3. Sí se les habían cobrado tarifas en el 2018 y 2019 por realizar adecuaciones en sus viviendas.
Sin embargo, la medida que más llamó la atención fue la de incrementar las tarifas del impuesto de industria y comercio del ICA a actividades económicas que no se han visto afectadas sus finanzas durante esta coyuntura. Esto aplicando un descuento en relación con la disminución de sus ingresos o si no se vieron afectados sus ingresos, un aporte de más. El presidente de FENALCO, Jaime Cabal, calificó como positiva la medida que les comentaba ayer sobre que se planea extender el subsidio de nómina hasta diciembre. Sin embargo, él también expresó que es muy importante que se deba estudiar la posibilidad de ampliar la cobertura al 70% para esas empresas que tendrán apertura tardía o que todavía no se define cuándo podrán reactivarse. Esta propuesta encaminada a apoyar especialmente a estos subsectores de la economía como comercio al por menor, restaurantes, cafeterías, hoteles, agencias de viaje, transporte aéreo, terrestre y todos los servicios de entretenimiento. Y para finalizar, comentarles algunos datos sobre empleo. Según unas cifras del sistema de compensación familiar, las afiliaciones se han reducido en los últimos meses en un 7% y se encuentran en números que no se veían desde julio de 2016. Esto mostrando el escenario complejo que afronta el mercado laboral como consecuencia de la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria. Teniendo en cuenta este comportamiento de los cotizantes al sistema de compensación familiar, según la actividad económica, se puede ver que en las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida se destruyeron el 30% de las plazas formales, siendo los que más ha sufrido los efectos de las cuarentenas. La segunda actividad con mayor afectación fue la explotación de minas y canteras con un retroceso del 21% de los cotizantes, seguida por la construcción, actividades artísticas y de entretenimiento. Esto sería todo por las noticias de Colombia y los dejo con Raúl para que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer ganó un poco de valor, aunque en menor proporción de los principales índices en la región y el mundo, limitado por los bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron cerca de 50.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 12.000 millones. La más valorizada fue Ecopetrol respectivamente con un 2,8% y la más desvalorizada fue Banco Popular con un 3,5%. El día de hoy el índice colombiano podría mantener un comportamiento favorable a la espera de los resultados del día de mañana de diferentes compañías como Da Vivienda y Grupo Argos. Por el lado de resultados de concreto, la constructora reportó una sorpresiva utilidad para el segundo trimestre del 2020. Esto es una noticia que consideramos positiva. La utilidad se ubicó en cerca de unos 16.000 millones de pesos. A su vez, el margen de EBITDA se mantuvo relativamente estable a pesar de una alta coyuntura retadora en un 14,9% en comparación al segundo trimestre de 2019, que fue del 15,5%. Es decir, a pesar de esta alta coyuntura retadora por COVID y por todos los sucesos durante la pandemia, la constructora se mantuvo resiliente, también teniendo en cuenta mayores eficiencias, generando utilidades sorpresivas a lo esperado por el mercado. Por otra parte, en cuanto a acciones, consideramos que Ecopetrol el día de ayer siguió ganando valor y fue impulsado principalmente por este buen comportamiento de los mercados en Estados Unidos, donde el S&P estuvo cerca a registrar un nuevo máximo histórico, lo cual incrementó el apetito por el ADR y también se vio como tal favorecido por esas valorizaciones en los mercados norteamericanos. Consideramos que la coyuntura más retadora de la petrolera fue superada de una destacable forma, donde esperamos una mejor dinámica en los resultados. Sin embargo, el potencial sería limitado. Nuestro precio objetivo está ubicado sobre los 2.500 pesos, teniendo en cuenta un potencial limitado de valorización del crudo en referencia a Brent. Esperamos mayores valorizaciones en la medida que salgamos de cuarentena
obligatoria en Colombia. Y por otra parte, con concreto sigue viéndose impactado por las demanda por parte de EPM. Consideramos que estos ruidos se podrían extender a lo largo de las próximas semanas en la medida de que como tal eh, se pueda considerar que salga en contra esa demanda en contra del consorcio constructor. Eso podría generar que la acción de la constructora colombiana podría acercarse a nuevos mínimos, por lo cual recomendamos mantener un poco la cautela sobre este emisor, a pesar de que esté atractivo desde el punto de vista fundamental. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 828 millones de dólares, un incremento de 7.12% con respecto a la jornada anterior, para tener una tasa de cierre de 3.757 pesos con 30 centavos. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.755 pesos con 81 centavos. El mínimo experimentado fue de 3.740 y el máximo de 3.763 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga unos soportes alrededor de los 3.730 y 3.740 pesos y unas resistencias hacia los 3.770 y 3.780 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Te cuento que continúa la gran oferta de títulos soberanos en el mercado local que llevó a la curva tasa fija a desvalorizarse de manera importante por segunda jornada consecutiva, cerca de 15 básicos, siendo el segmento medio el más presionado hacia el alza. De igual forma, la curva TSVR, siguiendo este movimiento, se desvalorizó cerca de 3.5 básicos. Tanto los test del 24 como los del 28 se desvalorizaron. Como les contaba, el segmento medio fue el que más presiones al alza tuvo. Estos aumentaron cerca de 18 básicos y 20 básicos respectivamente y cerraron los 24 en 3.71% y los 28 en 5.92%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 9.000 millones a través del sistema transaccional y 568.000 millones por registro. Lo más transado fue IPC del 20, seguido por IPC del 21 y tasa fija del 22. Y también se observó algo más de movimiento en las referencias en IBR, que estaban un poco quietas durante las jornadas anteriores. Por el lado de las negociaciones, los test en pesos empezaron a mostrar leves desvalorizaciones en todos los segmentos de la curva con respecto al mes pasado, dadas estas fuertes desvalorizaciones que han presentado estos días de cerca de 50 básicos acumulados, mientras que el resto de las referencias continúan ampliando las valorizaciones, en especial los indexados a la IBR y los test en VR. En la subasta de TES en pesos del día de ayer por parte del Ministerio de Hacienda se colocaron cerca de 767.000 millones de pesos. Los noviembres del 27 cortaron a una tasa del 5.07% y los octubres del 34 a una tasa de 6.51%. La nación continúa favoreciéndose de estas tasas bajas del mercado. Ambas tasas de corte fueron inferiores a las de la última subasta en pesos realizada el mes pasado y de igual forma se realizó una sobreadjudicación del monto inicial ofertado, que eran 650.000 millones de pesos. Por último, el día de hoy, ISA se convertirá en la primera empresa del sector real en emitir bonos verdes de deuda pública interna en el mercado local. Buscará colocar hasta 300.000 millones de pesos en tasa fija a 9 años y tasa fija en VR a 20 años. Adicionalmente, el día de hoy el mercado estará muy pendiente a una serie de datos acerca de la actividad económica en el mercado local. Tenemos datos de producción manufacturera, producción industrial, ventas minoristas y balanza comercial del mes de junio. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.